Y mientras estamos predicando, usted puede alabar a Dios también. Una palabra que quiero compartir, ya que se ha estado hablando de la misericordia en estos días pasados. Gloria a Dios. Y en esta hora vamos a hablar un poco de la misericordia de Dios. Vayamos a Juan capítulo 8. Alabanzas al Cordero. El libro de Juan capítulo 8. Precioso Jesús. A su nombre damos gloria. El libro de Juan capítulo 8. Precioso el que vive para siempre. Versos 10 y 11. Gloria al que vive. Mira a ver si puedo alabar a Dios. ¡Aleluya! Yo no te quiero aprender palabras en esta tarde, pero puede alabar a Dios mientras. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Santo! ¡Aleluya! Precioso Jesús. Estaremos hablando en base a la misericordia de Dios. Versículos 10 y 11. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria a Dios. Dé la mano al que está a su lado con mucho respeto y dígale: la misericordia de Dios. Dígale sin miedo. Gloria a Dios. Porque usted tiene fuerza en este día. Aleluya. Dígale sin miedo: la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. La misericordia de Dios. ¡Aleluya! Precioso Jesús. Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Padre, en esta hora me dispongo a predicar tu palabra, Dios mío. Dame esta palabra, Señor, con autoridad, con denuedo, que pueda hablar a nuestras vidas de manera especial, a cada uno de nuestros corazones. Señor, usted conoce nuestra necesidad en esta tarde. Dios mío, una actitud de alabanza y adoración en esta tarde. Dios mío, queremos la libertad de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor amado. Queremos que tu Espíritu Santo se siga moviendo en este culto, Dios mío. Señor, sigue tocando corazones, la mente. Yo hablo al intelecto en esta hora, Dios mío, a la capacidad humana para que tu Espíritu Santo, Dios mío, penetre y haga, oh Señor, como sabe hacerlo. Si acaso hay algo en los aires que quiere impedir que esta palabra sea expuesta con fluidez, con autoridad, lo atamos. Estamos fuera en el nombre de Jesús. Llegamos a lugares secos, vacíos, áridos, donde no existe nada, Señor. Y yo sé que esta palabra va a ser el efecto por la cual es enviada. Dios mío, necesitamos escuchar tu voz en esta hora. Habla lo que nos rogamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toca a la fibra de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro interior. Necesitamos de ti, Padre amado. Este pueblo se ha reunido en esta tarde porque necesita de ti. Necesitamos de tu poder. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús me encargaré de darte la gloria, porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Precioso Jesús, se puede sentar, tenga la iglesia. Gloria a Dios. Mira a ver si sentado puede Precioso Jesús. Mira a ver si puede alabar a Dios sentadito. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. 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 Aleluya.
misericordia de Dios. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de una inclinación a la compasión de los sufrimientos y errores ajenos. Es un atributo divino por el que se perdonan los pecados y sufrimientos de sus criaturas. Nosotros entendemos que el único que puede perdonar pecados es Dios a través de nuestro amado Salvador Jesucristo, reconociendo, como Él dijo en una ocasión, que nadie puede ir al Padre si no es por mí. Dios hablándole a Moisés en cuanto a que Él tendría misericordia de quien a Él le placiera tener misericordia. En Éxodo capítulo 33, versículo 19, usted sabe que Moisés tuvo un diálogo con Dios. Él quería ver la gloria de Dios y Dios le expresa que lo iba a esconder en la hendidura de la peña. Y en este versículo 19 del capítulo 33 de Éxodo dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Cuando habla de ser clemente, está hablando de ser compasivo, que actúa con moderación al juzgar. Dios no es como nosotros los hombres. Dios sabe juzgar con justo juicio. Nosotros los hombres, cuando queremos tomar juicio en nuestras manos, por eso es que tristemente hay mucha gente que le priva la vida a otros, porque ellos piensan tomar la justicia en sus manos. Tristemente el hombre, nosotros como seres humanos, nos gusta muchas veces juzgar de la manera equivocada. La Biblia nos enseña, y hemos hablado de esto en otras ocasiones, que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Nadie puede juzgar a un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque está viviendo conforme a lo que declara esta santa palabra. Pero hay mucha gente que le gusta juzgar, hay mucha gente que le gusta señalar, pero viven muy lejos de Dios. Y nosotros entendemos, en una ocasión David, siendo un rey, prefirió caer en las manos de Dios, porque Dios juzga con un justo juicio. Y lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Por eso es que nosotros tenemos que sembrar para el Espíritu, porque la Biblia nos enseña que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a heredar, va a cosechar vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros estamos en un proceso en esta vida, estamos batallando cuando aceptamos en un momento servirle a Dios. El abandonar al mundo no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa nos exige hacer las cosas que a Dios no le agradan. En una ocasión el apóstol Pablo, hablando para sí, enseñando a aquella comunidad, la palabra nos enseña que él decía que el querer hacer el bien estaba dentro de sí. Sin embargo, terminaba haciendo las cosas que él no quería hacer. ¿Por qué? Por el pecado que mora en la humanidad, por el pecado que mora el hombre. Nosotros no podemos ignorar que la Biblia nos enseña: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno que Jesucristo vino aquí a la tierra a salvarnos, vino a salvar lo que se había perdido, entre los cuales usted y yo en esta tarde somos parte de ese grupo que andábamos perdidos, como enseñó el apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 2 que predicábamos el domingo pasado. En cuanto a él nos dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y qué bueno que la humanidad aceptó el reto. Hemos aceptado el reto de servirle a Dios en espíritu y en verdad. Por consiguiente, su misericordia se ha derramado
derramado para con nosotros, se ha derramado para con la humanidad. Hace muchísimos años, 2000 y tantos de años, hemos estado escuchando de que Cristo viene y de que viene. Hay mucha gente que lo tiene por tardanza, hay mucha gente que piensa que esto es un cuento de camino, como yo también pensaba. A mí me criaron en la iglesia, sin embargo, cuando fui creyendo, yo mismo pensé que vivía en el infierno conforme a la tierra y las cosas malas que existían y las cosas malas que estábamos acostumbrados a hacer. Pero cuando llegó el Espíritu Santo de Dios, que se le caen de nuestros ojos aquella sombra, aquella oscuridad, aquellas tinieblas que tomaban control de nuestras vidas, nos damos cuenta que lo que dice la palabra del Señor es verdad. La Biblia nos enseña: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre tiende a fallar, el hombre tiende a mentir. Sin embargo, Dios no falla, Dios no cambia, Dios no miente. Dios es poderoso y misericordioso, es lento para la ira, Él es grande en misericordia. Lamentaciones 3, versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En el Salmo 103:8 el salmista expresó y dijo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En Salmo 85:7 dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La misericordia de Dios. Porque como dije al principio, nosotros con solamente estar respirando es un gran privilegio. Que todavía mientras se respira hay esperanza. Hay esperanza de progreso. Hay esperanza de cambio. Y claro está, no podemos ignorar que como seres humanos cometemos errores. Como seres humanos fallamos muchas veces. Pero cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, Dios se inclina su oído hacia nosotros y nos levanta, nos restaura. Te dice: no temas, yo te ayudo. Yo estoy para salvarte, yo estoy para cuidarte. Tú no estás solo, tú no estás sola. Por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y Jesucristo, estando a la diestra del Padre hoy en día, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, es quien se está paseando en este lugar, es quien está tratando con la humanidad, es quien nos consuela. Es quien nos hace sentir que todavía hay vida, que todavía hay esperanza. Jesucristo, hablar de Él me fascina, porque Jesucristo, todos sabemos que siendo el Hijo de Dios, se despojó de todo su poderío, de todo su peso de gloria allá arriba en el cielo, y tomó forma de hombre para caminar en esta tierra y a entregar su vida por la humanidad, entregar su vida no solamente para el pueblo de Israel y los que existían en aquella época, sino que para nosotros hoy en día. Jesucristo murió, resucitó y está intercediendo delante de Dios por todo aquel que se humilla, por todo aquel que se rinde de todo corazón ante su presencia y ruega por ayuda, ruega por el perdón de pecado, ruega para que Dios nos levante del polvo. Y me imagino Jesucristo clamando delante de la presencia del Padre: oye, Padre, yo morí por él, yo morí por ella. Acuérdate que usted me envió a la tierra a morir. Oh, él cometió un error, pero yo estoy para cubrirle porque se arrepintió. Ella cometió una falta, pero yo estoy para cubrirle porque se arrepintió. Acuérdate de tu misericordia es extendida. No te olvides, Dios, no te olvides. Y como en tantas ocasiones, Jesucristo, cuando estudiamos su vida, Él pasaba largas horas en la noche buscando presencia, hablando con Dios. Claro está, con el Padre, para cuando llegase
la madrugada o saliese la luz del sol, Él descendía a hacer grandes milagros, prodigios, portentos, maravillas, hacer lo que Dios le había mandado hacer en esta tierra. Él no vino aquí a perder el tiempo, como mucha gente piensa que está perdiendo el tiempo. Yo quiero que en esta hora usted entienda que si hasta ahora usted ha llegado a este lugar, si hasta hoy usted ha llegado hasta aquí, es porque Dios ha extendido su misericordia para con usted, para conmigo, porque Él tiene un propósito grande, porque Él tiene un propósito poderoso que hemos de desarrollar aquí en la vida antes que Cristo venga o físicamente partamos delante de su presencia. No pienses que ha llegado hasta aquí para Dios abandonarte. Sí, porque hay gente que cuando llega el momento duro dicen: Dios me abandonó, se olvidó de mí. Repito, no pienses que has llegado hasta el día de hoy, que has llegado a esta casa en esta tarde para entonces Dios darte la espalda y abandonarte. Dios siempre permanece en su lugar. Los que lo abandonan somos nosotros, los seres humanos. Nosotros somos quienes damos la espalda muchas veces a Dios, pero con todo y eso, su gran amor ha sido extendido para con nosotros, su gran misericordia. Y comenzando este capítulo, el apóstol Juan escribe que Jesucristo subió al monte de los olivos y por la mañana Él regresa al templo donde todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Nosotros sabemos que a Jesucristo lo llamaban rabí, un maestro, uno que sabía enseñar la ley, porque en una ocasión Jesucristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Y exigía respeto porque sí sabía enseñar, y encima de eso le gustaba buscar la presencia de Dios. Y mucha gente se reunía para escuchar sus enseñanzas. Mucha gente quería ser sanados, pero que también dentro de aquellos que querían escuchar sus enseñanzas, dentro de aquellos que querían recibir sanidades y ver los milagros de parte de Dios a través de Jesucristo aquí en la tierra, también había un grupo que llegaba para espiarle. También llegaba un grupo que llegaba buscando ocasión de que Él cayese, buscando que Jesucristo faltase, cometiera una falta para entonces señalarle, para entonces juzgarle. Hay mucha gente en estos tiempos que tristemente no tienen misericordia. ¿Por qué? Porque siempre están pendientes para que cuando alguien falle, señalarle con el dedo acusador. Si es posible pasar por encima. Yo sabía que iba a caer. Yo sabía que esa fiebre de alabar a Dios se le iba a acabar en 2 o 3 días. Yo sabía que servirle a Dios se le iba a acabar. Lo cierto es que hay gente que comienza sirviéndole a Dios con ahínco y se aparta en el camino. ¿Por qué? Porque se cansan, dejan de buscar a Dios, dejan de hacer las buenas obras que los manda a hacer esta santa palabra. Y muchas veces la gente quiere culpar a Dios. Dios no tiene culpa de que alguno se aparte. Dios no tiene culpa de que alguno se extravíe. Dios no tiene culpa de que muchos diciéndose llamar cristianos, seguidores de Cristo, estén viviendo, cometiendo faltas y pecados, practicando las cosas que habían abandonado el día que le sirvieron a Dios. Hay gente que por el mal testimonio este evangelio está siendo afectado, pero sabemos que con todo y eso nuestro Dios es poderoso. La iglesia tiene poder. Dinamita que viene de arriba. Aleluya. Y estaba sentado en el templo y se reúnen, y entre aquel grupo estaban los escribas y estaban los fariseos. Gloria a Dios, aleluya. Y como dije, siempre estaban buscando una ocasión para encontrar a Cristo en una falta. Gloria a Dios. Porque ellos por fuera se veían muy bien, Santo. vestían como exigía la ley. Gloria a Dios. Ellos aparentemente enseñaban, como en una ocasión Jesucristo les está diciendo:
todo lo que ellos dicen, háganlo conforme a la ley, pero no practiquen sus malas obras. Y ahora ellos están allí buscando a ver cómo pueden hacer caer a Jesucristo, a ver cómo le ponen el pie para que tropiece. Y dice la palabra que le traen una mujer que la habían hallado en el acto mismo del adulterio. Claro está, el adulterio es un pecado. El adulterio es una falta delante de Dios, no solamente físicamente, sino que también como el pueblo de Israel, que muchas veces adulteraba yéndose a adorar otros dioses. Hay mucha gente en estos tiempos que comete adulterio espiritual, que tal vez no se acuestan con la vecina, que tal vez no se acuestan con alguna compañera del trabajo, pero dentro de su corazón están adorando a otros dioses, a dioses paganos, lejos de la realidad del Dios verdadero que habita desde la eternidad. Y llegan diciéndole: maestro, Santo, aleluya. rabí, Lindo. raboni, Gloria a Dios. hemos hallado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Gloria a Dios. Y en la ley enseñó o mandó Moisés a que apedreasen a tales mujeres, a que se quitase la vida. Gloria a En Dios. Levíticos 20, versículo 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En la ley de Moisés se les exigía sacarlos fuera del campamento y quitarle la vida a pedrada limpia. Entonces ellos encuentran esta mujer, una mujer pecadora, una mujer que le gustaba vivir la vida fácil, una mujer que, claro está, no vamos a aplaudir el pecado y el error que estaba cometiendo, pero la Biblia no nos enseña qué impulsaba a esta mujer vivir esta vida promiscua. La Biblia no nos explica, no es explícita, dándonos a entender por qué ella había tomado la decisión de vender su cuerpo, de practicar lo que fuera el adulterio, de practicar lo que fuera desagradar a Dios. Con todo esto debemos entender que la Biblia nos enseña que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo que esta mujer estaba haciendo no estaba bien. Sin embargo, Jesucristo, cuando estos líderes religiosos llegan donde nuestro amado Salvador Jesucristo, delante de todos aquellos que se reunían, porque había que celebrarle un juicio y ellos querían escuchar cómo Jesús iba a juzgar aquel caso. Esta mujer la encontramos en adulterio. Y tú sabes, porque tú mismo en una ocasión dijiste que no viniste a violentar la ley, viniste a cumplirla. Entonces, la Biblia nos enseña, la ley de Moisés dice que a estas mujeres había que apedrearlas. Hay que quitarle la vida. Queremos que nos dé respuesta. En pocas palabras, le están diciendo a Jesucristo: necesitamos que nos dé una respuesta, y es ya. Me los imagino entre ellos, estos líderes religiosos, entre ellos. Ahora es que es, porque él no va a saber qué contestar. Pero qué bueno que Jesucristo estaba lleno del poder de Dios. Nosotros, la Biblia nos enseña que cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán para el perdón de los pecados, Jesucristo llegó a aquella escena, y cuando subió del agua, el Espíritu Santo de Dios descendió en forma corporal, en forma de paloma. O sea que fue lleno del poder de Dios, fue bautizado, generalmente hablando con el Espíritu Santo de Dios, y encima de eso le gustaba alimentar al Espíritu. ¿A cuánto le gusta alimentar al Espíritu aquí? Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo dice en el versículo 6 que esto lo hicieron para tentarle. Vinieron para acusarle. Y claro está, aquella mujer había que quitarle la vida. Sin embargo, esta palabra nos enseña que Jesucristo se inclina en tierra. Estos escribas y fariseos formaban parte del Sanedrín,
El Sanedrín funcionaba como un cuerpo judicial cuya jurisdicción era para los asuntos religiosos y el ámbito civil. Y ellos llegaron reconociendo que aunque les dolía dentro de sí, sabían que Jesucristo era más grande que ellos. Sabían que había una gran sabiduría de parte de Dios. Bueno, cuando tenía 12 años, la Biblia nos enseña que María y José, sus padres, generalmente hablando, llegaron al templo y lo encontraron con los doctores de la ley. Jesucristo les dijo: ¿no sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquellos doctores de la ley, cuando Jesucristo tenía 12 años, dice la palabra que ellos se admiraban de su sabiduría. Porque cuando Jesucristo iba creciendo, la Biblia nos enseña que crecía no solamente físicamente, crecía en poder, crecía en sabiduría y se mantenía agradando a Dios. Y ahora esta mujer la traen a la escena y dice la palabra que él se inclina en tierra y comienza a escribir. Hay muchos teólogos y eruditos que tratan de sacar deducciones de lo que Jesucristo escribió. Sin embargo, la Biblia no nos dice qué era lo que Jesucristo estaba escribiendo. Lo cierto es que lo que estaba escribiendo estaba taladrando duro en la conciencia de cada uno de ellos. Porque Jesucristo, cuando se inclina, comienza a escribir en tierra. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros, o sea, el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra, que sea el primero en arrojar la piedra sobre ella, que sea el primero que se atreva a quitarle la vida, porque claro está, en la ley está diciendo que hay que quitarle la vida, pero el que de ustedes que la trajeron delante de mi presencia para ser juzgada justamente, esté libre de falta, esté libre de culpa, esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra para comenzar a torturarla, para quitarle la vida. Y se inclina nuevamente. Aleluya. Y como ellos estaban siendo acusados por su conciencia, que la conciencia es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, a partir de la cual se pueden juzgar los comportamientos. O sea que ellos estaban siendo juzgados por su propia conciencia. Les estaba dejando saber que las palabras que Jesucristo les pregunta, unas palabras que emanaban, que salían de su boca, a través de sus labios, sazonadas con el poder de Dios, dejándole saber, dejándole entender a ellos que Jesucristo sabía que ellos eran peor aún que esta mujer, pues lamentablemente eran unos líderes religiosos falsos que ponían cargas pesadas sobre el pueblo, sobre los hombros de la gente que ni tan siquiera ellos mismos podían llevar. Gloria a Dios, aleluya. Y yo me imagino esas piedras cayendo al suelo. Trasládese a esa escena. Poderoso Dios, aleluya. Porque él se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en tierra. Y me imagino aquellas piedras sonando una encima de la otra. Y yo me imagino a estos fariseos, a estos escribas crujiendo los dientes. Me los imagino a ellos, como nos enseña la palabra, siendo acusados. Su propia conciencia les estaba celebrando juicio. Comenzaron a irse, poco a poco, comenzaron a irse de aquel lugar. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo les dijo les estaba haciendo un efecto dentro de sí que no podían contener. Y nos enseña la palabra que desde los postreros hasta los primeros, o sea que allí hubo un gran grupo que llegó, pero poco a poco seguían llegando para ver lo que sucedía, para ver cómo Jesucristo iba a juzgar el caso. Pero nos enseña la Biblia que se fueron. Cuando Jesucristo se levanta, le pregunta a esta mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde estaban los que llegaron con el señalamiento?
todos aquellos que te trajeron a este lugar para que yo juzgase y para quitarte la vida, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta Jesucristo a esta mujer. ¿Ninguno puede proferir juicio en contra de ti? Contesta la mujer. Ninguno, Señor. Ahora bien, Jesucristo, movido a misericordia, le dice a esta mujer, ¿sabes qué? Ellos no encontraron causa aprobable, porque ellos están viviendo en igual o peor condición. Sin embargo, yo tampoco te voy a condenar. Vete, pero no peques más. Vete y no sigas adulterando. Vete y cambia tu manera de pensar. Vete y cambia tu manera de vivir. Vete y no sigas prestando tu cuerpo para hacer estas cosas que no solamente te estás haciendo daño a ti, sino que estás conduciendo a muchos al Seol, porque los que se acostaban con ella también estaban adulterando, también estaban fallando. Como hay mucha gente en estos tiempos que le gusta juzgar, como dijo ahorita, que le gusta señalar, que le gusta condenar, pero a veces ellos están en una condición peor que la que está allá humillado ante la presencia de Dios, porque esta mujer, moviendo a misericordia a Jesucristo, esta mujer me pareciera que mientras estaba tirada de rodillas ahí en el suelo o acostada, ahí clamaba dentro de sí, y Jesucristo podía escuchar su gemir. Jesucristo podía sentir el clamor de esta mujer, podía sentir el dolor. Sin embargo, como la Biblia nos enseña que Él vino a salvar lo que se había perdido, esta mujer se había humillado ante la presencia de Jesucristo, y Él le está diciendo, yo tampoco te voy a condenar. En esta hora te vas al suelto. En esta hora no te van a quitar la vida. En esta hora no van a privar de tu libertad. Pero tienes que irte y dejar de estar pecando. Tienes que irte y dejar de estar faltando delante de la presencia del Dios poderoso. Sí, porque cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, aquí todos nosotros, los que no conocíamos a Dios, vivíamos en delitos y en pecados. Lo cierto es que cuando aquel día nos cansamos, por ejemplo yo, el 12 de noviembre del 98, aquella noche que llegué a Estados Unidos, me arrepentí, le dije, Dios mío, cámbiame, yo quiero conocerte de verdad, yo quiero saber si eres real, estoy cansado, me siento vacío, me siento angustiado, siento odio, no siento paz. Yo quiero que entres dentro de mí. Cámbiame, transfórmame. Quiero saber si eres real. Y es real, es real. Cristo es real. Él es real, Él es real. Eres fiel y verdadero. El que se humilla será exaltado, pero el que se ensalza será humillado. No importa el pecado más grande que pudiste haber cometido, pero si te arrepientes y vienes delante de Dios humillado, reconociendo que con tus propias fuerzas no puedes, porque esto no es con nuestras propias fuerzas, esto depende de Dios. Con nuestra sabiduría humana no podemos entender la palabra. En una ocasión el salmista, hablando teológicamente, dijo, tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, amplio, no lo puedo entender. ¿Cómo se entiende que una persona portándose mal, viviendo mal en esta sociedad, Dios nos pueda levantar? La Biblia nos enseña que de lo vil y menospreciado nos escogió Dios para avergonzar a los sabios. En una ocasión Jesucristo hacía milagros y los que se rodeaban alrededor de Él dijeron, adiós, pero no es este el hijo de José Aleluya. y de María. No están allí sus hermanos. Y eso es lo que la gente no puede entender. La gente no puede entender que Dios
rescata un delincuente, un sinvergüenza que hacía las cosas mal, que le huía a la justicia, y Dios lo limpia, Dios lo lava, Dios lo rescata y lo pone a pastorear, lo pone a evangelizar. Dios levanta a una ramera, Dios levanta a un alcohólico, Dios lo limpia, Dios lo exalta. ¿Por qué? Porque vienen humillados delante de su presencia. Por eso es que los sabios, académicamente hablando, no pueden entender esto. ¿Y cómo es posible tanta piedra que tiraba? Porque esta mujer, estos líderes religiosos llegaron a buscar un juicio justo delante de Dios, pero delante de ellos mismos y delante de su conciencia no se iba a celebrar un justo juicio. Y todos nosotros merecíamos la muerte. Pastor, no diga eso. Sí, usted y yo, todos nosotros merecíamos la muerte. Pero la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo enseñó que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta mujer le iba a quitar la vida. Gloria a Dios. Y fíjense que cuando ellos llegan al templo, porque para los judíos en la época de Jesucristo, el templo constituía el único lugar donde Dios podía ser adorado de una manera correcta y verdadera. Aunque también en las casas, en sinagogas, eran lugares que se reunían para la oración, el templo, conforme a la ley, era el lugar de adoración estricta. Y por eso es que ellos subían, ellos llegaban al templo mientras Jesucristo enseñaba. Pero Jesucristo, movido a misericordia, le está diciendo a esta mujer: vete, yo tampoco te condeno, porque cada uno de ellos te quieren quitar la vida, sin embargo yo quiero que tú la recibas. Jesucristo enseñando, habló para sí mismo diciendo: yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Amén. Y por eso que usted y yo en este día estamos con vida. Pero la Biblia nos enseña que hay que irnos sin volver a pecar, porque hay gente que le gusta pecar, hay gente que son practicantes del pecado, y nosotros cometemos muchos errores. Pero no podemos tomar de excusa el que somos seres humanos y faltar delante de Dios y delante de los seres humanos que nos están rodeando, porque el apóstol Pablo enseñó que nosotros somos cartas abiertas, cartas leídas por todos los hombres. Y cuando alguien te está leyendo a ti, tienen que leer la vida de Cristo, tienen que leer que ya tú eres igual, que ya tú eres diferente, que tú portas presencia, que eres un agente de cambio, que cuando llegas a un lugar la presencia de Dios va contigo, porque la Biblia nos enseña que Dios no habita en templos de mano hechos de hombre, habita dentro del que acepta el reto de servirle en espíritu y en verdad, que donde quiera que usted llega, la presencia de Dios va con usted. ¿O acaso usted no se ha puesto a pensar? Hablo de los que tienen presencia. A ver, cuando usted llega a un lugar y el lugar está vacío y de momento usted mira para los lados y se llena. Gloria a Dios. ¿Ah? Que Dios permite que usted entre a un trabajo para bendecir al CEO. Hello. Que Dios permite que usted provoca que el Espíritu Santo se mueva en favor suyo primeramente y en favor de esa compañía. Nosotros cuando aceptamos a Cristo debemos entender que no somos cualquier cosa. Usted tiene que entender, iglesia, basta ya de que el diablo se crea que es mejor que usted y que yo. Basta ya que el diablo y los demonios se crean que es mejor que Dios. Lamentablemente, Él no es más fuerte que Dios. Es poderoso, es sabio también, es inteligente. Sin embargo, nosotros le servimos un Dios que reina, un Dios que vive, oh, que está allá arriba en los cielos. Usted y yo debemos de creer que Satanás está derrotado. Jesucristo lo venció, Jesucristo lo derrotó. Y usted
comete un pecado sin darse cuenta, usted tiene que humillarse. Por eso es que siempre hay que humillarse ante la presencia de Dios. Antes de usted irse a la cama o durante el día, usted tiene que mantenerse en comunión delante de Dios. Usted tiene que decir: Dios mío, perdóname por si acaso te fallé. Como en una ocasión el salmista dijo: líbrame de los que me son ocultos. Porque en el subconsciente, durante el día, tal vez usted vio algo o escuchó a lo lejos algo que a Dios no le agradaba y se quedó ahí en el subconsciente. Y cuando se acuesta, si no habla con Dios, si no pide limpieza para sí, puede que se encuentre faltando delante de la presencia de Dios. Aquellos que les gusta ver movies que a Dios no le agradan. Hello, ¿dónde están? No habla nadie, aquí todo el mundo tiene alitas en la espalda. Y yo dije los otros días que lo que no es bueno para nuestros hijos tampoco es bueno para nosotros. Gloria a Dios. No, yo voy a ver una movie de Mataera y ese espíritu del diablo paseándose en la casa. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Aleluya. Pastor me está diciendo lo que tengo que hacer. No, amado, es que uno tiene que limpiar nuestra casa. No es que vamos a vivir dentro de una burbuja, pero por eso es que muchas veces hay tanta presión y tanta malicia en los hogares. Y es porque a veces frente al televisor usted está viendo una ventana, usted está viendo una puerta a Satanás y a los demonios. ¡Que el Señor nos reprenda! Gloria a Dios. Aleluya. La misericordia de Dios. Grande. La misericordia de Dios, por la misericordia de Dios hay gente aquí todavía que Dios se está extendiendo para que hoy sea su día, para que de hoy le decidan servirle en espíritu y en verdad. Y esto me incluye a mí, porque como ser humano, si yo fallo, si yo me aparto de Dios, que me cuide, me guarde y me proteja, porque nadie me está obligando a servir a Dios. Lo cierto es que cuando uno tiene el Espíritu Santo dentro de sí, uno anhela y se siente en la obligación de servirle y agradarle. Pero el que se dañe, Dios sigue tratando. Como hay mucha gente que se ha dañado hoy en día, empezaron bien y hoy están dañados. Empezaron bien y hoy están dañados. Hoy dicen que fue que maduré. Ya yo crecí demasiado. Y lamentablemente han caído muchos en una falsa religión. Y Jesucristo en Mateo capítulo 24 enseñó: mirad que nadie os engañe, porque mucha gente van a venir en su nombre. Hay gente que yo vengo en el nombre de Jesús, pero viven en el nombre de Satanás. Que el Señor los reprenda. Entonces esta mujer merecía la muerte, como usted y yo también merecíamos la muerte. Repito, usted y yo también merecíamos la muerte. Pero si hasta hoy todavía podemos respirar y Dios nos tiene escuchando esta palabra, es porque Él quiere seguir tratando. Es porque Él quiere seguir tocando a los corazones. Apocalipsis nos enseña: he aquí yo toco a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¡Qué gran privilegio! Que Dios nos va a servir a la mesa. Es un privilegio grandísimo que Dios va a servir a la mesa. Se va a acabar el tormento, se va a acabar el sufrimiento. Iglesia, en cualquier momento nos vamos para el cielo, pero hay que estar preparado. No es prepararme mañana ni la semana que viene. Hay que estar preparado, porque es que hay mucha gente que uno les habla de Cristo y dicen: todavía no estoy preparado, es que soy muy joven, es que todavía Dios no me ha tocado. Oye, cuando alguien te está hablando de Cristo, es que Dios te está tocando, es que Dios te está hablando. Pero hay mucha gente que actúa como el Chavo del 8. Y yo también actuaba así. Porque cuando se me hablaba de Cristo, yo decía: espérate tantito. Y Dios tocándome, porque yo estaba de espaldas a Él. Y Dios tocándome. Y yo le decía: espérate tantito, que tengo que ir a hacer esto. Y Dios seguía tocándome y tratando conmigo. Y yo decía:
Espérate tantito, un momentito más. Es que todavía no estoy preparado. Hasta que un día me tuvo que apretar, tuvo que humillarme, reconocer, tirarme delante de él y decir: por favor, perdóname, ayúdame, levántame, restaurame. Quiero ser limpio, quiero ser libre. Quiero que rompa esas cadenas, porque hay gente que a los calladitos están sufriendo depresión. Hay gente que a los calladitos están con dolor en el corazón, tienen odio, amargura, rencores, y Dios quiere limpiar, Dios quiere sanar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Y si acaso usted es uno de los que le gusta acusar, pues entonces aplíquese esta palabra. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusan en esta hora? Dijo esta mujer: ninguno me condenó, ninguno me ha condenado. Vete, vete, le dijo Jesucristo. Maravilloso Dios. Aleluya. Y no peques más. Vete y no vuelvas a adulterar. No peques más. Vete. Vete libre. Yo no te juzgo. Yo no te señalo. Yo no te condeno. Pero enderézate. Camina derecho. Camina derecha. Yo no vine para quitarte la vida, más bien vine para que recibieras vida. Esa es la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Vida eterna. Pero hay que apartarse del pecado. Hay que dejar la maldad. Hay que dejar lo que a Dios no le agrada. Y hay gente que dice: no, es que yo casi no peco mucho. La Biblia nos enseña: por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Y tal vez alguno pueda decir: es que yo he hecho tantas cosas malas. Bueno, más que el apóstol Pablo, usted y yo no éramos peor que eso. El apóstol Pablo, usted le hace Hechos capítulo 9, ese hombre arrastraba a los cristianos, los maltrataba, los mutilaba, era malo, era un sicario, no respetaba al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios le dijo a Ananías, cuando estaba en la casa, que la calle que se llama a la derecha, le dijo: ves, porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi causa. Esa gente que se burla de ti, esa gente que te dan de codo, esa gente que dice: ahora es el cristianito, la cristianita, Dios nos va a rescatar, y un día van a sentir lo que yo sentí, un día van a sufrir también por la causa de Cristo. En Puerto Rico, pues no hay que sacar permiso para predicar en la calle. Y yo pasaba y me burlaba de ellos. Mira que loco predicando en la calle, no me da vergüenza. Y ahora yo soy uno de esos locos, gloria a Dios. A su nombre, gloria. En la Biblia dice que el evangelio es locura para el que se pierde. Y el apóstol Pablo le enseñó a los corintios: ojalá y toleraseis un poco de mi locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. ¡Aleluya! Y tengo temor que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera vengan a ser extraviados. Entonces, el servirle a Dios te van a llamar loco, te van a decir anticuado, eres un fanático, una fanática, estás perdiendo el tiempo. Pero es que nadie sabe de dónde Dios te sacó, nadie sabe lo que tú sufrías sin Él, nadie sabe el dolor, el vacío, la necesidad que había en ti. El Señor en nuestra vida nos cambió, nos transformó, nos libertó, y hoy por hoy estamos disfrutando de la misericordia de Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale: la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta hora. Padre,